En este momento es para mí un honor y un placer el dejar ante ustedes al ex gobernador de Puerto Rico, licenciado Aníbal Acevedo Vilá, en su disertación Puerto Rico y su nueva encrucijada. Muy buenas noches a todos. Saludo al amigo alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, a los miembros de la legislatura municipal y a su presidenta, Purita Vicenti, a los demás funcionarios electos, un saludo muy especial al expresidente del Senado, Antonio Faz Alzamora, demás funcionarios electos, aspirantes, exfuncionarios públicos que se encuentran en la noche de hoy aquí en Mayagüez, autoridades gubernamentales, y un saludo muy especial, obviamente, a todos los que nos acompañan en este hermoso lugar y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Siempre es un placer estar en Mayagüez y en el oeste, uno de los lugares más hermosos de Puerto Rico. Antes de entrar formalmente a atender el tema para el que me invitaron, les voy a contar algo. No siempre, pero muchas de las veces que vengo acá a Mayagüez a diferentes gestiones, me doy un paseo por ahí calladamente, quizás medio a inspeccionar. Paso por el Parque Lineal, paso frente al remodelado Cholo García, al Estadio Centroamericano. Hace un tiempo inclusive subí a donde fue la Villa Centroamericana, porque eso no se ve desde la carretera. Hace tiempo que no veo, he estado en el colegio en presentaciones de libros, pero no he ido a visitar las facilidades deportivas que se construyeron en la piscina. Y cuando doy esos recorridos, callado, me llena de satisfacción saber que desde la gobernación aporté para comenzar a pagar la deuda que el gobierno central de San Juan tiene con Mayagüez y con el oeste. Y obviamente recordarme que queda mucho, mucho más por hacer en justicia para Mayagüez y el oeste. Gracias a Purita, presidenta de la legislatura municipal, a ese cuerpo legislativo y al alcalde José Guillermo por esta invitación para dirigirme a ustedes en esta sesión especial en conmemoración del natalicio del prócer Luis Muñoz Marín. En el 2011 participé en un evento similar, estábamos más hacia allá, pero en circunstancias muy diferentes a las que vive nuestro querido Puerto Rico en este momento. Hoy me han solicitado que les hable sobre el tema Puerto Rico y su nueva encrucijada. Hablar de Muñoz siempre es un honor, una oportunidad, pero también un reto. Y en la coyuntura que vivimos de crisis económica, de crisis de democracia por la imposición de la Junta, de crisis en nuestra relación con Estados Unidos y con un gobierno electo que colapsó hace menos de un año, reflexionar en estas circunstancias sobre la obra de Muñoz y su generación y proyectarla al futuro es un reto muy, pero que muy grande. No tengo dudas que la generación que lideró Muñoz es la más grande que ha tenido Puerto Rico en los últimos 100 años. Ninguna generación ha aportado tanto al futuro de esta isla como esa, y es precisamente por sus logros que el mayor reconocimiento que podemos darle a él y a su generación es ahora transformar lo que hicieron para que le siga sirviendo al futuro de esta isla que todos amamos tanto. Esa generación nos legó una constitución con una carta de derechos que 77 años después sigue siendo un documento de avanzada. Además de esa importante aportación a la defensa de la dignidad humana, Luis Muñoz Marín nos enseñó la importancia y el poder del voto y consagró ese poder en esa Constitución, consiguiendo para nosotros
el poder de votar por los funcionarios principales, incluyendo el gobernador, garantizando la presencia de las minorías políticas en la Asamblea Legislativa e inoculando el proceso de redistribución electoral de los caprichos del partido político de mayoría. Pero tenemos que reconocer que desde 1952 no ha ocurrido ningún cambio significativo en nuestro modelo democrático. Desde la perspectiva de los derechos consagrados en esa Constitución, el único cambio fue la enmienda constitucional de 1970 para permitir el derecho al voto a los de 18 años. Por la vía de la legislación del 52 para acá, los únicos cambios significativos democráticos han sido separar la papeleta de las alcaldías y luego de la legislativa de la papeleta del gobernador. En otras palabras, nuestros derechos democráticos quedaron congelados en gran medida en 1952. Mis hijos hoy tienen fundamentalmente los mismos derechos democráticos que tuvo mi padre, mi madre y mis abuelos. Los últimos años han evidenciado unos síntomas peligrosos que atentan y debilitan nuestra democracia aún joven y que limitan nuestra democracia interna. De un país que se jactaba de tener uno de los niveles más altos de participación electoral en el mundo, y nos las echábamos, nos comparábamos con Estados Unidos, hemos comenzado a vivir una abstención electoral cada vez más alarmante. El país ha perdido la confianza en sus instituciones democráticas, incluyendo la institución de la gobernación, la Asamblea Legislativa y sí, los partidos políticos tradicionales. La Junta de Control Fiscal, que ingenuamente algunos pensaron que venía a enderezar la casa, se ha vuelto parte del problema. El bipartidismo con el cual hemos vivido desde 1968 está en entredicho, lo que nos llevó en el 2016 a elegir un gobernador con solo el 42% del apoyo del pueblo. La combinación de todos estos factores y otros que no es necesario mencionar esta noche aquí, fue parte de los detonantes que culminaron en los acontecimientos del verano del 2019. Obviamente, luego de lo vivido y logrado en ese verano del 19, necesitamos adquirir niveles de democracia mayores y más efectivos. Ampliar y garantizar los derechos democráticos ganados por el pueblo en las calles requiere de una revisión del marco constitucional en el que vivimos y de otras reformas democráticas. Por eso, desde hace más de un año, llevo proponiendo reformas que buscan un salto significativo en nuestros poderes democráticos. He publicado en mis últimos 2 libros, he discutido en mi programa de radio y reitero que se deben discutir, entre otras, 6 iniciativas de reforma democrática. Primero, establecer la segunda ronda electoral para elegir al gobernador y los alcaldes cuando en la primera votación no haya un ganador con un apoyo del pueblo significativo. Obviamente aquí en Mayagüez eso no es necesario. Segundo, separar la fecha de las elecciones de gobernador, comisionado residente y los alcaldes de la fecha de elección de los legisladores. Tercero, reformar la manera de elegir a los legisladores por acumulación para establecer un vínculo más directo entre estos y los electores. Cuarto, la creación del cargo de vicegobernador electo y un orden de sucesión más democrático en caso de vacantes en ambos cargos. Quinto, estudiar cuál es el mejor mecanismo de revocación de mandato a un funcionario electo cuando pierde claramente
la confianza del pueblo antes de cumplir el término para el cual fue elegido. Y sexto, que la ley electoral permita la creación de alianzas entre partidos y candidatos. Todas estas iniciativas, de forma conjunta o algunas de ellas separadas, fortalecen los poderes del pueblo y atienden deficiencias y deterioros en nuestra vida democrática. Con estas propuestas se ataca la tendencia peligrosa de abstención electoral que estamos viviendo, la falta de mandato claro para gobernar, la inconformidad con la calidad de la legislatura, la ausencia de un vehículo directo y efectivo entre el voto y la elección de los legisladores, y corrige lo que vivimos en el verano del 19, cuando el pueblo logró la renuncia del gobernador, pero el pueblo quedó totalmente excluido de la selección de la persona que lo sustituyó. Estas reformas vienen a atender lo que yo llamo deficiencias, llamo en mi último libro deficiencias democráticas internas, y con otras propuestas que se están presentando y espero que se presenten, debemos verla como el segundo piso del edificio democrático que nos legaron Muñoz Marín y su generación. La otra gran aportación democrática de don Luis y su generación es la que atañe a nuestra relación política, económica y constitucional con Estados Unidos, o lo que comúnmente llamamos el estatus. Se dice y se repite que el instrumento político fundado por Muñoz, el Partido Popular Democrático, se fundó sin una posición sobre estatus. Aquí está el representante de la fundación, recién doctor, Julio Quiro, sabe de lo que yo estoy hablando. Eso no es correcto. En su primer programa de gobierno para las elecciones de 1940, el PPD dijo que su posición era, y estoy citando del programa de gobierno, era contraria a la permanencia del régimen colonial de gobierno. Termino la cita. Y expandía diciendo, y vuelvo a citar, nuestro destino es más eficaz, un pueblo líder en la gran marcha hacia la confederación de todos los pueblos libres de América. Termina la cita. Es decir, que el Partido Popular se fundó con una vocación anticolonial y con una postura clara de estatus. Aunque también dijo en ese mismo programa de gobierno y 1940, fundamentado en las circunstancias históricas de la lucha mundial de la época contra el fascismo, que, y cito nuevamente del programa de gobierno del 40, los votos que se den a favor del Partido Popular Democrático no se interpretarán en forma alguna, ni bajo circunstancia alguna, como votos a favor de estatus político alguno. Termina la cita. De ahí la famosa postura de que el estatus no estaba en issue. Pero eso no significaba una falta de compromiso para atender el problema. Al contrario, ese programa de gobierno de 1940 expresaba con claridad que el Partido Popular Democrático, y vuelvo a citar del programa de gobierno, se compromete solemnemente a someter la decisión directa del pueblo en votación enteramente, oigan estas palabras, enteramente aparte de las elecciones, la consulta sobre el estatus político final. Termina la cita, programa de gobierno del Partido Popular, la primera vez que concurrió ante el pueblo, 1940. Fiel a ese compromiso del 40, es que en 1952 se fundó el Estado Libre Asociado como una fórmula de autonomía y asociación política con Estados Unidos.
mucho ha llovido. Muchas cosas han pasado alrededor de ese desarrollo democrático que logró Muñoz y su generación, particularmente en los últimos años. Estamos en el peor momento de nuestra relación política y económica con los Estados Unidos en tiempos modernos. El deterioro acelerado que estamos viviendo en esa relación comenzó a finales del siglo pasado, cuando se debilitaron y eventualmente colapsaron los apoyos al ELA en la capital federal y se le quitó a Puerto Rico la herramienta de creación de empleos, que era la sección 936 del Código Federal de Rentas Internas. Y en el 2016 nos impusieron la Junta de Control Fiscal de Promesa, que es una negación de todos los valores democráticos y de dignidad política que Muñoz había alcanzado en 1952. La imposición de esa Junta y lo que han decidido recientemente los tribunales federales han deslegitimado lo que quedaba del ELA, han desfigurado ese logro de Muñoz, y sí, las cosas hay que llamarlas por su nombre, han dejado nuestra condición colonial al descubierto, con consecuencias políticas y económicas terribles. Al igual que en 1940, tenemos que comprometernos con terminar nuestra condición colonial. El reto tiene dos dimensiones, la de ellos y la de nosotros. Del lado nuestro, los puertorriqueños no hemos logrado generar la voluntad política que nos guíe hacia dónde queremos ir en nuestra relación política y económica con Estados Unidos. Y esa falta de consenso nuestro ha servido de excusa al Congreso Federal para ellos no asumir la responsabilidad que tienen de propiciar un verdadero proceso de descolonización y de autodeterminación. Mientras nos mantengamos en este limbo, no tendremos democracia verdadera ni desarrollo económico sostenible. Cambiar la relación económica y política entre ambas naciones es impostergable. El final de ese proceso tiene que ser el establecimiento de una nueva relación no colonial y fuera del alcance de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos y que reconozca nuestra dignidad como pueblo. Sin una relación digna y democrática con Estados Unidos, no podemos tener régimen verdaderamente democrático aquí. Y sin democracia verdadera se cancelan las opciones de desarrollo económico sostenible. Pensar que la solución vendrá desde allá, desde Washington, equivale a prolongar la condición crítica en la que estamos. Quien tiene que decidir qué nos conviene más somos los puertorriqueños. Somos nosotros los que tenemos que luchar por las cosas en las que creemos. Si algo demostramos con el liderato de los jóvenes, si algo demostramos en el verano del 19, es la fuerza que tenemos para cambiar el curso de nuestro destino. Nadie en ese verano nos dijo lo que teníamos que hacer. Así tenemos que actuar en lo que se refiere a nuestra relación con Estados Unidos. El cambio a seguirse debe partir de unas verdades ineludibles. Luego de 120 años de relación con Estados Unidos, seguimos siendo puertorriqueños. Seguimos siendo puertorriqueños con todas las señas de identidad y nacionalidad que caracterizan a los pueblos del mundo. Y esa puertorriqueñidad no es negociable.
Cualquier relación futura con Estados Unidos tiene que reconocer y aceptar esa realidad. Por otro lado, luego de esos 120 años y de más de 100 años desde el que el Congreso legisló para extendernos la ciudadanía americana a todos los nacidos en esta isla, ya van 5 generaciones de puertorriqueños, 8 millones de nosotros que vivimos aquí y en todos los confines del mundo, que no importa dónde vivamos, somos orgullosos de esa identidad puertorriqueña mientras apreciamos los lazos económicos y afectivos que nos unen a la ciudadanía americana. El libre flujo de personas, bienes y servicios con Estados Unidos es parte de nuestra realidad que la mayoría no interesa poner en riesgo. Ese es el punto de partida hacia el futuro. Ante estas realidades históricas y culturales inescapables, mi postura sobre cuál debe ser el destino final de Puerto Rico la tengo clara. El camino tiene que ser el establecimiento de una verdadera relación de libre asociación llamada Estado Libre Asociado Soberano, fuera del alcance de la cláusula territorial, fundamentada en la soberanía y dignidad del pueblo puertorriqueño y con el vínculo jurídico y afectivo de la ciudadanía americana. Pero ¿saben qué? Lo que cada uno de nosotros piense y sienta en este momento sobre el estatus futuro de Puerto Rico no es suficiente para echar hacia adelante. Necesitamos un proceso inclusivo, que rompa el tranque en los dos escenarios, en Washington y aquí en Puerto Rico. Tropezar con las mismas piedras, como nos quieren llevar, la de plebiscitos criollos inconsecuentes, de lo que se está hablando en este momento, o intentar que se legislen plebiscitos federales, lo único que logrará es entretener a algunos y postergar la solución. Entonces, ¿cómo rompemos ese tranque? Recomiendo una estrategia paralela. Presionar para que el Congreso reconozca, mediante legislación federal, que tenemos el derecho a decidir nuestro destino a través de una asamblea de estatus, pero que a la misma vez acepte negociar con esa asamblea de estatus sobre las diferentes opciones, todas fuera del alcance de la cláusula territorial de la Constitución americana. El objetivo tiene que ser lograr convocar en Puerto Rico a esa asamblea de estatus con la cual el Congreso y el gobierno federal se vean en la obligación de negociar y dialogar. Diálogo y clarificación de las opciones tiene que ser algo a la que el Congreso no se pueda negar. Ese diálogo y negociación debe servir para aclarar mitos y borrar miedos. El camino que propongo requiere primero promover que el Congreso apruebe una ley que disponga lo siguiente. La legislación federal debe reconocer el derecho de Puerto Rico a su autodeterminación y la responsabilidad del Congreso a respetar ese derecho. Eso implica que Estados Unidos acepte su deber de facilitar la descolonización de la isla. Segundo, esa legislación federal debe reconocer nuestro poder para convocar a través de legislación puertorriqueña una asamblea de estatus en las cuales todas las alternativas de estatus deben estar representadas por delegados electos por el pueblo. No es que nos den permiso allá, es reconocer que tenemos ese derecho y respetarlo. Tercero, definir como opciones de estatus aquellas que estén fuera del alcance de la cláusula territorial, incluyendo el Estado Libre Asociado Soberano,
la estadidad y la independencia. Cuarto, disponer que si Puerto Rico convoca a esa asamblea de estatus, entonces se activa una comisión negociadora de Estados Unidos con representación bipartita, republicanos y demócratas en el Congreso, y con representación de la rama ejecutiva federal. Quinto, definir las responsabilidades de esa comisión negociadora, entre las que se encuentran responder a solicitudes de información y consulta de la Asamblea de Estatus. Sexto, requerirle a esa comisión federal encomendar estudios sobre temas como ciudadanía, contribuciones, deuda pública, cultura e idioma, seguridad, bajo las diferentes opciones de estatus, incluyendo posibles procesos de transición. Esos estudios y el diálogo deben contestar diversas interrogantes que se tienen sobre las diferentes opciones, como el efecto que tendría la estadidad sobre el idioma en las escuelas, en el gobierno, en los tribunales, la continuidad de la ciudadanía bajo las diferentes opciones, los acuerdos comerciales y económicos y de seguridad mutua bajo una posible independencia, entre otros aspectos. Séptimo, establecer con claridad el mecanismo mediante el cual el Congreso respondería. Yo no digo obligarlo, no nos vamos a engañar con medidas autoejecutables, pero sí debe haber un mecanismo que digan que nos van a responder. Que el Congreso respondería a una opción de estatus que tendría que ser aprobada por la Asamblea de Estatus y obviamente aprobada por el pueblo en las urnas. Una vez aprobada esa legislación por el Congreso, entonces debemos legislar en Puerto Rico la convocatoria y la composición de esa Asamblea de Estatus. Pero en esta estrategia dual que propongo, no podemos dejar descansar nuestro derecho a la autodeterminación exclusivamente en las manos del Congreso. Si luego de esfuerzos serios para que allá legislen, no se logra la aprobación de una ley como la que propongo, no nos podemos detener. En caso de inacción congresional, entonces invertimos el proceso. Legislar y convocar primero nosotros a la Asamblea de Estatus y luego de constituida dicha Asamblea, presionar para que el Congreso adopte legislación creando una comisión negociadora. Yo no me engaño ni lo llevo a usted en engaño. Mover y resolver el asunto de estatus no ha sido y no será fácil. Pero no hacer nada, pensar que nuestra crisis democrática y económica no tiene nada que ver con nuestra condición política o repetir los mismos errores del pasado con plebiscitos inconsecuentes no son opciones de futuro. La dignidad de nuestro pueblo y sus profundos valores democráticos exigen movernos por nuevos caminos. Los valores por los que luchó y que defendió don Luis y su generación siguen teniendo vigencia en la encrucijada que vive Puerto Rico a la entrada de la tercera década del siglo XXI. La ruta hacia el futuro no está en enterrar ni olvidar esos valores de Luis Muñoz Marín y su generación. La ruta se encuentra en buscar la fuerza dentro de nosotros mismos. La fuerza está en el pueblo, nos dijo Muñoz Rivera, y perfeccionar una agenda de futuro que nos saque de la crisis democrática en la que estamos sumidos. Yo apuesto a la fuerza interna de este pueblo. Muchas gracias. En esta ocasión
se entregará el obsequio al licenciado Aníbal Acevedo Vilá, de parte de nuestro alcalde, de parte de la legislatura municipal. Esto apareció en los archivos de la Fundación. Obviamente saben quién es ese. Este que está aquí, es mi santo padre, que en paz descanse, Salvador Acevedo Colón. Y este niño que está aquí, es este que está aquí. Tiene que haber sido la campaña de 1968 o la del plebiscito del 67. Una de esas dos. En esta ocasión vamos a pedir a la presidenta de la legislatura municipal